El Salmo capítulo 75, versículo 1 dice: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Qué linda palabra, la gratitud, la acción de gracias, el hecho de presentarse como una persona agradecida delante de Dios, como un creyente agradecido, que trae en sus labios, que trae en sus palabras, que trae en su corazón gratitud, que viene con su alabanza acompañada juntamente con la acción de gracias, que viene con un corazón, con una vida dispuesta a agradecer. La gratitud de pronto es una temática tan poco vivida, tan poco practicada. La gratitud de pronto es algo tan poco llevado a la práctica, tan poco ejercido. Al contrario, lo que más se observa, lo que más se ve, es la indiferencia, es la ingratitud. A mí por lo menos me encanta esta temática, porque vivimos en un país cuya idiosincrasia es la ingratitud. Es un país de personas ingratas, poco agradecidas o nada de agradecidas. O sea, si usted lo piensa bien y observa la realidad de nuestro país, los mayores reconocimientos a los personajes son póstumos. Es decir, cuando estos fallecen, cuando estos mueren. Si usted se da cuenta, las iglesias se llenan cuando el pastor fallece, cuando el pastor va a la presencia de Dios. Y la iglesia se llena y las personas pelean por una oportunidad para poder dar gracias por el pastor. Mi pastor fue aquí, mi pastor fue acá, mi pastor esto otro. Los mayores reconocimientos en nuestra sociedad para los personajes ilustres o alguien que se haya destacado en tal o en cual área son todos póstumos. Aún recuerdo el homenaje que se le hizo a Violeta Parra en el año 2017. Se le hizo un homenaje en la Moneda. Se le hizo un homenaje. Se tiñeron con los colores, con luces, referente a las obras, al arte, a la poesía, a las letras de las canciones, a la música misma de Violeta Parra, y se le hacía un homenaje, todo una parafernalia, se levantó una gran tarima, vinieron grupos musicales, todos seculares por supuesto, a hacer canciones tributo a Violeta Parra y cantaban, y Violeta Parra fue aquí, Violeta Parra esto, le dieron hasta una calle, hay una calle Violeta Parra aquí en la Pintana. En la Pintana, el Bosque, no sé, pero ahí está. Le dieron hasta una calle, le arreglaron hasta ¿cómo se llama esto? La tumba en el cementerio general, se la arreglaron, le hicieron una especie de collage, de mosaico, y Violeta Parra aquí, y le dieron un disco de no sé cuánto, y póster, y todos de Violeta Parra. La cuestión es, ¿y dónde está Violeta Parra en el año 2017? No está. Porque vivimos en un país cuya idiosincrasia es el reconocimiento y la gratitud al trabajo cuando las personas ya no están. Y eso lo palpamos también muy de cerca en lo de la iglesia, en nuestros ámbitos congregacionales. No hay una consideración, no hay una acción de gracia, una gratitud al trabajo sobre todo al increíble trabajo pastoral, al desarrollo que llevan hombres, siervos y siervas del Señor para cumplir el propósito, el objetivo de Dios, para sacar la obra de Dios adelante. Pero cuando el pastor muere, parece que todos juntaron palabras para agradecer por la vida de tal siervo. Adornos, reconocimientos, aplausos, regalos,
diplomas, etcétera, etcétera. Arreglos florales. ¿Pero cuándo? Cuando las personas ya no están. No hablo de todo, no hablo en la generalidad, siempre en toda regla hay su excepción. Pero la gran mayoría no sabe agradecer. No tiene considerado en su forma de actuar, en su forma de llevar la vida, no tiene considerada la gratitud. Piensa en esto, cuando termina un año escolar, no como este diferente año 2020, pero cuando termina el año escolar, ¿quiénes terminan agradeciendo la labor del maestro, la labor del educador, la labor de inspectores y de personal del aseo? Una vez escuché a mi propio obispo Édito hablar respecto a la gratitud, y él señalaba a quién le agradece al ¿cómo se llama al que entrega las maletas en el bus? Ahí se me fue, pero al auxiliar del bus, que, mire, se mete en la cajonera del bus. Claro, sabemos que es su trabajo, pero anda todo agachado y tiene que estar buscando la maleta. ¿Cuál maleta quiere usted? La maleta roja que está allá al fondo. Pero ser agradecido, de pronto solamente le reciben el bolso de mala forma, sin considerar el viaje, el trasnoche, lo que implica estar trabajando en tal condición. Creo que no hemos comprendido el actuar de llevar una vida agradecida, no hemos comprendido qué significa llevar una vida de gratitud, no hemos aprendido a dar las gracias. La ausencia de este reconocimiento es la ingratitud. Dejar de reconocer el trabajo, la labor, el servicio que otro presta es justamente la ingratitud. Alguien citó que la base de la ingratitud es el olvido. La base de la ingratitud es el olvido. Una persona muy reconocida dijo: recordemos siempre para no olvidar. Y la Biblia nos señala algo también en este sentido. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Dios mismo ordena a través del mandato diciendo: cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte. Porque la costumbre del ser humano justamente es olvidar. Olvidar quién ayudó, olvidar quién prestó la ayuda, olvidar quién dio una mano cuando se necesitaba. Olvidar quién estuvo pendiente, olvidar quién estuvo allí. Cuando alguien necesitaba la ayuda, dejamos de lado, olvidamos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Leí Deuteronomio 6:12. El propio Salmo capítulo 103, versículo 2, cita de igual manera diciendo: bendice alma mía a Jehová y no olvides. Y recuerde que el salmista se está hablando a sí mismo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Prácticamente es la frase viva: recordemos constantemente para no olvidar. Cuando alguien no olvida y mantiene el recuerdo vigente de la ayuda, de la mano tendida, del socorro, de la oportunidad, de las puertas abiertas, siempre va a haber un corazón que se distingue porque vivirá agradecido. Tendrá a flor de labios, tendrá la palabra siempre con gratitud. Gracias por esto, gracias por esta oportunidad, gracias por abrirme las puertas aquí, gracias por considerarme, gracias por bendecirme, gracias por extender tu ayuda, gracias por darme la mano cuando otros no la habían dado, gracias por tu cariño, gracias por transmitir de tu amor, gracias por hacerme parte de ti. Gracias por tus oraciones, gracias por considerarnos, gracias por hacernos parte de tu familia, gracias por hacernos parte del hogar. Sí, amados, hermanos, amigos, siervos, siervas de Dios.
No olvidemos, no nos olvidemos nunca. Primero de Dios, de todo lo que Él hace con nosotros, para que siempre nuestro culto personal, para que en nuestro devocional diario, nuestra vida espiritual, siempre exista esta palabra de gratitud. Tal cual como mencionábamos en el Salmo 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Agradecer su amor, agradecer su bondad, agradecer que nos rescató, que nos vistió, que nos ha dado vida. No caminemos por la vía de la ingratitud. La ingratitud expresa también una forma de orgullo y de soberbia. Tiende a olvidar, tiende a dejar de lado a las personas que alguna vez estuvieron allí para ayudarnos. Algunos olvidan que el culto a la congregación, al servicio de adoración, de alabanza al Señor, se debe entrar justamente por esas puertas con acción de gracias. Más que a pedir, más que a reclamar, vengo a agradecer. Agradezco por lo que tengo y no reclamo por aquello que me falta. Agradezco por lo que tengo. Agradezco por la vida, agradezco por la oportunidad de poder llegar al servicio. Agradezco porque tengo el uso de razón y los sentidos suficientemente claros como para entender mi realidad. Que Dios visitó mi vida, me levantó de la muerte y tengo ahora esta esperanza gloriosa de vida eterna en Cristo Jesús. No hay nada más hermoso en la conducta social del ser humano que expresar la gratitud. No hay nada más lindo en la vida del ser humano en sociedad cuando esa persona es agradecida, cuando sabe dar gracias, cuando sabe agradecer. Y de hecho, con la gratitud, todos los elementos relacionales cambian, son transformados. La gratitud cambia incluso los vínculos personales y relacionales entre unos con otros. Yo creo que esto de los jardines infantiles, esto que se pone en primaria, en los primeros años de la escolaridad, debiera formar parte de la realidad diaria hasta el día de hoy, incluso con 40, 50, 60 años y más todavía. ¿Por qué menciono los jardines infantiles? Porque en la salita de los pequeños generalmente disponen unos letreros. Hay 3 letreros que se destacan en la salita de los jardines. Permiso, por favor y gracias. De una u otra manera están sembrando en el corazón de aquellos pequeñitos la instancia de un comportamiento moral y ético correcto en la sociedad. Entre ellos se distingue justamente con esta palabra, gracias. Si algún compañerito le facilita un lápiz, gracias. Le facilita el pincel, una hoja de blog. Si alguien le ayuda, aprender a dar gracias. Agradecer la labor del profesor. Gracias, profesor, por la exhortación de hoy. Gracias por la clase. Gracias por la entrega, la dedicación. Sabemos que es su profesión, sabemos que es su deber, sabemos que es su menester, pero sin embargo agradecemos el hecho de que esté por delante entregando lo mejor de sí para el alumnado. Aprender a agradecer las labores internas de la iglesia, las labores internas congregacionales. Aprender a agradecer el trabajo pastoral, insisto, aprender a agradecer el trabajo de hermanos y hermanas que con cariño, con esfuerzo, ayudan, son generosos, son dadivosos para la obra, vienen a cumplir labores de aseo, de ornato, de cuidado, dentro de la misma iglesia. Aprender a agradecer lo que hace él, lo que hace ella, el desempeño de el desempeño de este otro. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos agradecidos, una vida, un ambiente de gratitud, un ambiente de agradecimiento.
¿Recuerda usted el episodio de Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, cuando se acercan 10 leprosos a pedir e implorar misericordia y sanidad a nuestro Señor Jesús? Llegan 10 personas a pedirle misericordia al Señor, implorando la restauración de su cuerpo. El Señor los envía a los sacerdotes para que se muestren cuando ellos van. En ese momento sus cuerpos son restaurados de la enfermedad. El mal que les aquejaba retrocedió. La destrucción física de su cuerpo desaparece y son restaurados, sus pieles restauradas, sus carnes son restauradas. 9 de ellos siguen caminando completamente sanos, felices. Sin embargo, uno solo se devuelve, va donde el Señor, porque entiende y reconoce que esa sanidad no llegó por sí sola, no. Hubo alguien que la trajo, hubo alguien que proclamó sanidad, hubo alguien y ese alguien era el Señor. Por lo tanto, uno de los 10 se devuelve, se postra, adora al Señor y agradece. ¿Cuántas cosas no hemos visto así en ese ámbito en las propias iglesias? Hermanos que sus matrimonios han sido reconciliados, sus hijos han vuelto al Evangelio, los vicios han retrocedido. Milagros gloriosos, testimonios potentes hemos escuchado. Sin embargo, muchos de ellos después ni siquiera continúan, ni siquiera perseveran, ni siquiera siguen adelante en el Evangelio. Pero lo peor aún es que se les olvidó el gesto divino de misericordia y bondad, de salud, de restauración. Y nunca más volvieron para agradecer, para decirle gracias Dios, gracias Señor. Cuánta gente incluso es bendecida, es levantada, pero lo que no tiene son palabras de gratitud. Vuélvete para agradecer. Sé como aquel. Vuélvete para agradecer. Ojo que de 10, uno volvió. O sea, del 100%, un 1% es agradecido. ¡Wow! ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que el 90%, el 99% es gente ingrata? Sí. Malagradecida, sí. Pero solo un 1% vuelve para agradecer, vuelve para dar las gracias, vuelve para reconocer que hubo alguien, hubo una persona que dio el gesto, que tuvo la acción, que tuvo la bondad, que dejó de llevar el cariño, que vuelve para agradecer. Es como aquella persona madura que entiende y va donde el siervo, donde la persona que le ayudó. Gracias, pastor, gracias. Yo sé que fue el Señor. Yo sé que fue el Dios de gloria. Yo sé que fue el Cristo de la fe que actuó, que movió, que tuvo bondad. Pero usted fue el instrumento. Y tanta mi gratitud es para con el Señor como también para con usted. Gracias. Fíjese cómo esto cambiaría nuestros ámbitos de casa, cómo cambiarían las relaciones en el hogar. Cuando se agradece el almuerzo que mamá hace con tanta dedicación. Si en algunos hogares pareciera ser que mamá es la empleada de la casa. Mamá, gracias por la comida, gracias. Gracias, mamita, gracias. La otra vez conversábamos incluso en el hogar respecto a la oración previa a la comida. ¿Qué se hace? ¿Damos gracias o pedimos la bendición? Damos gracias, las agradecemos, porque los alimentos que tenemos son bendecidos. Bendiga los alimentos y exorcícelos, quite los males de ellos cuando vaya a algún restaurante, a algún lugar donde la comida no haya sido preparada en el hogar. Pero cuanto esté en su hogar, de gracias. Gracias al Señor porque están los alimentos, porque están los medios para cocinar, porque tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa,
Pero también agradezca a mamá allí en su oración. Y damos gracias por mamá que dedicó tiempo para darnos este rico alimento. Mira qué hermoso sería que cuando el padre llegue del trabajo, del servicio, del ministerio, de la obra, lleguen los hijos. Gracias, papito. De pronto todo lo vemos como que es la obligación. Claro que es la obligación. ¿Qué es el deber? Claro que es el deber. Pero qué lindo es cuando ese deber o esa responsabilidad es de vuelta con una gratitud. Gracias. Gracias por ayudar en el aseo. Gracias por ayudar acá. Gracias, hijo. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, abuelo. Qué lindo sería llegar a la casa de los tata, a la casa de los abuelos, golpear con los pies. ¿Ustedes entendieron? Golpear con los pies en la casa de los tata. Tata, traigo esto para compartir. Y gracias. Gracias. A veces la gente espera solamente el día del papá, el día de la mamá, en esta festividad comercial. Pero qué lindo es cuando hay una palabra de gratitud constante. Cuando hay un corazón sincero que se derrama frente al servicio de otro. Gracias, mamá, por educarme. Gracias por enseñarme. Gracias, papá, por enseñarme a caminar. Gracias, padres, por enseñarme el camino del evangelio. Gracias por privarme del mundo y abrirme esta vida dentro de la iglesia. Gracias. ¿No le llama a usted la atención que las razones por las cuales el Señor condena al mundo, según Romanos capítulo 1, versículo 21, justamente es porque el mundo no le dio las gracias? Así es, Romanos 1, 21. El mundo es condenado porque hay un mundo que vive en ingratitud para con su Dios, que da por sentado que solamente lo que recibe son hechos fortuitos de la naturaleza, o bien se lo aplican a otras entidades espirituales y falsas divinidades. Pero no tiene una palabra de gratitud por el sol, por la brisa, por el aire, por el alimento, por el agua, por la naturaleza misma, que nos es regalada y dispuesta de Dios hacia nuestro diario vivir. Un mundo ingrato, un mundo sin gratitud, un mundo que no entiende la acción de gracia, un mundo que nunca ha aprendido a agradecer. El apóstol Pablo escribe en varias ocasiones en sus epístolas en el Nuevo Testamento, como en Colosenses 3:15, cuando demanda el cristianismo diciendo, sed agradecidos. Colosenses 3:15, sed agradecidos. Si la demanda en el Nuevo Testamento va dirigida a la iglesia es porque Pablo entiende que hay una iglesia que no ha aprendido el camino de la gratitud. El mismo apóstol en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, aún le da realce a esto diciendo, dad gracias a Dios en todo. En todo. Leí Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Y en Efesios capítulo 5 versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo. Miren la frase. En todo damos gracias al Señor. En todo. Y damos gracias a Dios por todo. En todo y por todo. Pero ¿cómo, hermano, voy a agradecer cuando estoy enfermo? Agradezco, porque aún en la enfermedad puedo notar la mano misericordiosa de Dios. Puedo ver oportunidades distintas. Puedo ver también el obrar de cerca de la bondad, del amor de nuestro Señor. Pero ¿cómo voy a agradecer cuando la economía está en quiebra, cuando estoy en cesantía? Agradezco al Señor. Aprendo a agradecer. Tanto por lo mucho que hemos tenido, pero agradezco también por las situaciones de estrechez. Aprendo a dar gracias
por lo que tenemos y no reclamamos por lo poco. Damos gracias al Señor, siempre damos gracias al Señor. Aunque la situación esté difícil, aunque la situación esté compleja, damos gracias al Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos acompaña en los lugares de delicados pastos y junto a las aguas de reposo sentimos su pastoreo. Pero también damos gracias cuando pasamos y caminamos por el valle de sombra y de muerte porque sabemos que Él está con nosotros para infundirnos aliento. Damos gracias al Señor incluso con la pérdida de nuestros seres amados porque sabemos que los volveremos a encontrar. Damos gracias al Señor aún en los ambientes difíciles porque sabemos que Dios también está allí con nosotros. En la alegría agradecemos a Dios, en la tristeza también agradecemos. En todo y por todo. Cuando alguien vive en este camino de la gratitud, en todo y por todo, deja inmediatamente de lado dos cosas afuera. Uno, la queja. Dejamos la queja. Nos dejamos de quejarnos, de lamentarnos, de andar reclamando por el segundo elemento que es la inconformidad. Cuando alguien vive con gratitud en todo y por todo, deja completamente fuera de su vida tanto la queja como la inconformidad y aprende a agradecer. Una vez leí un artículo del comentarista cristiano Matthew Henry. Lo fue a entrevistar una vez un periodista después de sufrir el asalto de su casa. Le robaron, le desvalijaron toda su casa. Lo desalojaron de todo, le dejaron solamente las paredes y el techo. Justamente porque el hombre era reconocido en el ámbito ministerial allí en Estados Unidos, un periodista fue a entrevistarlo. Pillándolo afuera de su casa, el periodista dispuso el micrófono y le preguntó cuáles son sus impresiones, sus sentimientos por este terrible hecho que ha vivido como familia en su casa. El comentarista cristiano Matthew Henry dice al periodista: primeramente estoy agradecido al Señor porque aún sigo con vida. Agradezco a Dios, dijo, agradezco a Dios porque el ladrón nunca me había robado antes. Agradezco a Dios porque a pesar de que se llevó mis posesiones, aún hay muros y techo. Y doy gracias a Dios, dijo, porque fue Él quien me robó y no yo a Él. ¿Qué tal? Aprender a ser agradecido. Tantas quejas, tantos reclamos, tanta inconformidad nos ciega, nos impide. A veces la soberbia, la arrogancia, la petulancia, este espíritu de un corazón engreído nos impide llevar la gratitud a la acción, al acto concreto, nos impide ser agradecidos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿los recuerda? Este acto narrado en los 3 sinópticos y también en el Evangelio de Juan. Y destaco el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 11. Porque el evangelista dictamina que en la oración, cuando recibe del muchacho aquellos 5 panes y 2 peces, el Señor presenta ese alimento para darle de comer a una multitud, miles y miles de personas allí. El milagro de la multiplicación se lleva a efecto cuando hay un hombre agradecido.
el Señor tomó esos 5 panes y 2 peces y dice Juan 6:11, y habiendo dado gracias. ¡Qué increíble! Hay multiplicación, hay bendición que hace sobreabundar. Hay una bendición sin igual. Aleluya, cuando alguien es capaz de agradecer. ¿Cuántos testimonios hemos oído? Yo mismo he escuchado de personas que no tienen nada en la mesa y se sientan a comer y lo primero que dicen, vamos a dar gracias al Señor por los alimentos. ¿Cuáles alimentos? Decía el hijo. Los que el Señor nos va a dar. Aunque no haya, aunque no esté, agradecemos, damos gracias a Dios. Por fe agradecemos, porque Dios, aleluya, siempre está allí. Siempre está allí, no está indolente, no está indiferente. Él no mira hacia otros lados, no, Él está ahí, pendiente, atento, bendiciendo, abriendo puertas, dando oportunidad, aleluya, allanando nuestro camino, dando gracia, dando unción, dando bendición, donde nosotros nos vemos, aleluya, donde nosotros pensamos que está todo cerrado. Oh, gloria a Dios. Él va abriendo, Él va bendiciendo, Él va disponiendo. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos gratitud, nosotros agradecemos, nosotros llevamos la palabra y la acción de gracia. Nosotros vamos proclamando con gratitud su accionar. En la misma resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 41, Jesús mismo frente a la tumba, frente a la muerte. La palabra es mencionada por el evangelista porque él está atento a la oración. Y en la oración el Señor dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Hay gratitud en la vida del Cristo. Hay gratitud para con su Padre. Hay gratitud. No hay una queja. No le presenta una problemática. Tiene acción de gracias. Todo comienza a cambiar. Todo nuestro ámbito, tanto social como espiritual, comienza a cambiar con una vida agradecida. Cuando comienza a reconocer que tal persona dio una oportunidad, Él abrió la puerta, acá me extendieron la ayuda, Él nos dio una mano, ella brindó compañía, aquí nos fue a visitar, Él estuvo con nosotros, Él se acordó en nuestras penas, Él o ella estuvo acompañándonos, acá nos extendieron la bondad, acá nos dieron este dinero, acá nos ofrecieron este trabajo. Él dispuso a agradecer, gratitud. Gratitud, gratitud. Muchas gracias, gracias. La oración es adornada con la gratitud, no con la palabrería. La oración es adornada no con el mucho uso de verbos y de textos bíblicos, porque a veces algunos oran y le citan y le citan y le citan. No, la oración es adornada con un corazón agradecido. Cuando hay un espíritu, un alma que comienza a agradecerle al Señor, la vida misma, la espiritualidad de un hombre y de una mujer, de un siervo y una sierva de Dios, es diferente cuando lleva la gratitud. Cuando es capaz de agradecer a sus hermanos por su trabajo, por su servicio, por sus labores, por su desempeño. Cuando es capaz de agradecer lo que ellos hacen también en pro de la obra y del ministerio que tenemos. Cuando es capaz de agradecer a otros, cuando no es alguien dictatorial que impone, obliga y manda, sino cuando hay alguien que presenta el servicio, el quehacer, y después agradece el trabajo también realizado. Gratitud, gratitud, la acción de gracias, una palabra de agradecimiento. Podríamos tener incluso un mejor término de semana, porque estamos aquí a la mitad. Un mejor término de semana, aprendiendo a dar gracias. Cuando termine la transmisión de su servicio, escríbale ahí. Gracias. Perdón. Cuando termine ahí el culto, escríbale ahí, escríbale.
Gracias. Gracias a los que estuvieron ahí en las cámaras, en el computador, a los que estuvieron allí desempeñando sus labores. Gracias. Gracias, mi pastor, por dedicar tiempo. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, abuelo. Y por sobre todo, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias. Concluyo diciendo, a los pies de la cruz, cuando el Maestro estaba dando su vida, cuando Él derramaba su sangre en aquel Calvario, no había nadie dando gracias. Hoy sí, damos gracias, porque cuando Él estaba allí, erigido sobre el madero, azotado, sangrando, sufriendo, agonizando, ahora nosotros decimos gracias, Señor, porque por esa sangre, porque por ese sacrificio, hoy tengo vida. Hoy estoy aquí con mi hogar. Hoy estoy aquí con mi familia. Tengo lo que tengo. Soy lo que soy. Y tengo esperanza, aleluya, en el Señor. Porque un día tú diste tu vida por mí. Muchas gracias, Señor. Somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén.